Hola, qué grato es reencontrarnos nuevamente en este estudio relacionado con la carta a los romanos. En esta ocasión vamos a estudiar algunos versículos contenidos en el capítulo 14 de dicha carta. Antes es bueno recordar algunos aspectos que vimos en el estudio anterior. En el estudio anterior vimos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos motiva a entregarnos por completo al Señor, de forma tal que el Señor pueda usarnos para su honra y su gloria y en beneficio de los demás. También en el estudio anterior vimos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a respetar las autoridades, a someternos a las autoridades y también a cumplir con nuestros deberes ciudadanos, resaltando que nuestra principal obediencia debe ser hacia el Señor. Leamos lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 2. Dice la Biblia: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El apóstol Pablo llama débiles a aquellos que comen legumbres. Claro está que el apóstol Pablo está hablando en un contexto, el cual veremos un poquito más adelante. En ocasión de la creación, a Adán y a Eva, los integrantes de la deidad le indicaron que debían comer. Recordemos lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 29, acerca de la alimentación o los alimentos que Adán y Eva debían de comer. Dice el texto: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. A Adán y a Eva, en ocasión de la creación y antes del pecado, el Señor le indicó que debían alimentarse de los recursos naturales. Entiéndase, vegetales, fruta, legumbres y semillas. El Señor no solamente le indicó a Adán y a Eva lo que debían comer, sino que también hizo lo mismo con los animales. Veamos lo que dice el texto en Génesis capítulo 1, versículo 30. Dice la Biblia: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. En cuanto a los animales, el Señor indicó que toda planta verde serviría como su alimento. Se alimentarían con las plantas verdes, incluyendo los felinos encabezados por los leones. Sabemos que estas palabras fueron expresadas en ocasión de la creación y antes del pecado. El plan del Señor era que tanto los seres humanos como los animales se alimentaran con los recursos naturales, entiéndase, con semillas, con frutas y en el caso de los animales, con las plantas verdes. De acuerdo a los intérpretes de la Biblia, en este caso a los historicistas, después que Cristo venga por segunda vez y cuando concluya el milenio, el plan de Dios llevado a cabo en el Edén será restablecido
en la tierra, en este caso en la tierra nueva. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 11 acerca de ese restablecimiento del Edén en la tierra nueva. Dice la Biblia: la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Resalta que en ocasión de la tierra nueva, es decir, cuando concluya el milenio, tanto el león como la vaca se alimentarán de la paja, y entre los animales no habrá violencia. Lo que el Señor estableció en ocasión de la creación volverá a existir después del milenio, cuando la tierra o el planeta sea renovado. Leamos una vez más lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 2. Dice el texto: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El apóstol Pablo, con estas palabras, no está contradiciendo lo que el Señor expresó en ocasión de la creación. Lo que pasaba era que entre los integrantes de la iglesia de Roma se había originado un conflicto o un desacuerdo. En ese entonces y desde antes, y más en las culturas paganas, los alimentos, en este caso las carnes, antes de ser ingeridas o comercializadas, eran ofrecidas a los ídolos. Entre los creyentes cristianos de la iglesia de Roma, algunos se comían ese tipo de carne ofrecida a los ídolos sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, otros decidían no comérsela y preferían comer legumbres. Aquellos que no se comían la carne ofrecida a los ídolos, no se la comían porque entendían que al comérsela, esto afectaría su relación con Dios y por ende afectaría su vida espiritual. Ante esa realidad, el apóstol Pablo decidió intervenir. Es bueno traer a colación lo que el apóstol dice en la primera carta a los Corintios sobre este hecho. Leemos: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Repetimos: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. El apóstol Pablo resalta que los ídolos son seres inexistentes y por lo tanto no tiene ningún tipo de implicación o no tenía ningún tipo de implicación comerse las carnes o los alimentos que eran ofrecidos a esos ídolos, porque los ídolos son seres inexistentes. Por esa razón, aquellas personas que después que las carnes eran ofrecidas a los ídolos se la ingerían, eso no le afectaba espiritualmente hablando. Por eso el apóstol Pablo llama débiles a aquellos que pensaban que eso sí le afectaba. Con la finalidad del apóstol Pablo mantener la armonía
entre los integrantes de la Iglesia de Roma, dice lo siguiente en el versículo 3 de Romanos 14. Dice: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ante esa realidad y ese conflicto, el apóstol Pablo motiva a que haya o a que hubiera un respeto entre aquellos que se comían la carne y aquellos que no se la comían, porque eso no era un motivo para que entre ellos hubiera un desacuerdo. Es importante destacar en esta ocasión que independientemente de nuestros puntos de vista, que independientemente de nuestras creencias, debemos respetar a los demás. Es posible que tengamos desacuerdos, es posible que tengamos puntos encontrados, pero es importante que haya un respeto de forma tal que predomine la armonía y la buena convivencia. El Señor les siga bendiciendo. Muchas gracias por su apoyo y nos veremos en nuestro próximo estudio.